Amigos, continuamos con el día. Ayer fue un día que pasa a formar parte de la historia en la justicia dominicana. Una nueva era comenzó ayer para la justicia dominicana. 40 fiscales anticorrupción. Ayer la Procuraduría General de la República designó al procurador adjunto Wilson Camacho al frente de la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, que tenía apenas 6 fiscales y se los aumentaron a 25. Pero además, eso fue un nombramiento del Consejo del Ministerio Público, y la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, nombró a la Procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso directora de persecución de la Procuraduría General de la República y le asignó 15 fiscales que también van a trabajar en la persecución de la corrupción. Es decir, tenemos este país. La patria dominicana amaneció con 40 fiscales anticorrupción, algo nunca visto antes, y más que la mayoría de los países que tienen procuradoras activas que persiguen la corrupción. La de Perú creo que tiene 20 y pico. Eso quiere decir, la verdad es que aquí hay mucho trabajo que hacer, pero esto quiere decir que la procuradora calladita ahí lo que ha hecho es trabajar en la organización de todo el aparato investigativo que va a perseguir la corrupción. Hemos señalado varias veces que aquí no se necesita persecución política, que sería repudiable, que lo que sí se necesita es persecución judicial a los actos, a las personas por añadidura, pero persecución a los actos de corrupción que han despojado al Estado de bienes invaluables. Entonces, esta decisión de ayer indica que se acabó el borrón y cuenta nueva, que se acabó la impunidad, y yo diría que debería comenzar entonces, y es de esperarse con estas decisiones, que empiece la recuperación de bienes. Cuando fue ajusticiado el dictador, hace ya 59 años, después de su ajusticiamiento, se creó la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado. Y con eso fue que se conformó CORDE, que se formó CORDE, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, porque se confiscaron todas las cosas que se había robado Trujillo y se hizo un emporio estatal de empresas. Así que esto es un hito, repito, histórico, y promete no, este solo hecho cambia el país. Estamos en un país muy diferente al de hace 2 semanas, muy, pero muy diferente, con esta decisión, con otras, pero fundamentalmente con esta. Hay que señalar que Wilson Camacho pudo ser nombrado director de la PEPCA porque la magistrada Laura Guerrero Pelletier puso ese cargo a disposición del Ministerio Público. Le quedaba tiempo ahí. Y en la persecución de la corrupción, en la dirección de persecución, que vale para todos los delitos, pero también para la corrupción, se pudo poner a Jenny Berenice Reynoso porque el que era director y que le quedaba creo que 1 año y pico, el procurador adjunto Fernando Quesada,
lo hizo desde el principio, que puso su cargo también a disposición y lo nombraron en otro departamento. De manera que hay un equipo nuevo, fuerte, con las herramientas necesarias. Necesitan recursos. Y yo quisiera imaginarme ya a unos cuantos fiscales tomando un vuelo rumbo a Brasil. Porque es mucho lo que no se investigó de los casos de Odebrecht y es mucho lo que todavía se puede investigar. De manera que quiero recordar que cuando el anterior Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo un concurso del cual les va a hablar Edith en un momento, Edith denunció, lo recordará el país, denunció que el concurso estaba amañado y antes de que se dijeran los resultados, Edith Febles los dijo, esos resultados. Eso le costó su trabajo en otro medio de comunicación. Oiga cómo que andan las cosas aquí. Pero el caso es que los que dijo Edith Febles que iban a colocar y sacaron a varias fiscales serios, fueron exactamente los que resultaron después porque ella tenía la información, una información veraz, real. Y la historia de ahí en adelante, cuando Jean Alain puso su equipo, fue que no se investigó nada. Y las pocas investigaciones que se hicieron fue peor que no investigar porque hicieron expedientes para que se cayeran. Esa es la realidad. Recordemos entonces que un grupo de más de 20 fiscales elevaron un recurso al Tribunal Superior Administrativo contra ese concurso amañado y eso está todavía pendiente en el Tribunal Superior Administrativo. Y entre los que encabezaban ese movimiento de miembros del Ministerio Público estaban ¿quiénes? Wilson Camacho, ahora nombrado director de la PEPCA, y Jenny Berenice Reynoso, ahora nombrada directora de persecución. Y ambos, a los dos los invitamos en aquella oportunidad a este programa El Día para hablar de ese recurso que habían elevado y de ese concurso amañado. Vamos a ver un pedacito de esa conversación que sostuvimos a principios de este año con los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Adelante. El Consejo tomó decisiones que más adelante explicaremos, que entendemos son violatorios de la Constitución, de nuestra ley orgánica, del reglamento del Ministerio Público, del principio de la buena administración y de los estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales. No es con los fiscales que nosotros tenemos un debate, nosotros tenemos una acción contra actos específicos del Consejo Superior del Ministerio Público y de la Dirección de Carrera. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público ha configurado una carrera para que un abogado ingrese al Ministerio Público y salga de ella a los 75 años. Pero esa carrera no es un fin en sí mismo. Lo que procura esa carrera es que se pueda gestionar en ese tiempo a ese ser humano para que él sea un fiscal independiente. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que no se ha entendido que esa independencia de ese fiscal no es solamente independencia de los poderes externos, sino que el fiscal tiene el derecho a ser independiente internamente. El Ministerio Público está en una profunda crisis. Al margen de la demanda que hemos hecho, ¿por qué decimos que estamos en una profunda crisis? Si del 2018 a la actualidad han renunciado más funcionarios de nivel de titularidades que en toda la historia del Ministerio Público. Pero además, como fiscales, sabemos que en una investigación tú analizas variables.
¿Qué variable importante se da para el concurso del 2018 y para el concurso de ahora? Coinciden las renuncias con ambos concursos. Sí. Llama la atención, como Ministerio Público, que sabemos investigar, te llama la atención y te dice, pero te llama más la atención que esas renuncias son sobre cargos que tienen incidencias directas e indirectas en las titularidades. Reiteramos enfáticamente que es un fraude a la ley lo que se está haciendo sin el escalafón, en la convocatoria y las bases del concurso. Son absolutamente ilegales e ilegítimas y contraria a la Constitución. ¿Y por qué lo decimos? La Constitución manda que se haga conforme a la ley. ¿Y qué manda la ley? Que debe haber, el 41 dice, sujeto al escalafón. En el 2018 se dijo no se pudo hacer. Bien, ya ustedes ven la responsabilidad con que los magistrados, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, enfrentaron una ilegalidad del entonces procurador Rodríguez, dijeron la verdad y elevaron un recurso que reitero que está pendiente todavía en el Tribunal Superior Administrativo. La verdad es que fueron valientes, eso hay que decirlo. Y hoy, entonces, ellos están al frente de dos departamentos clave para investigar y perseguir la corrupción administrativa. Esto no solamente hace patente una nueva realidad de que no quedarán impunes los actos de corrupción del gobierno pasado, sino que es una advertencia muy seria y muy grave a los funcionarios actuales. Muy seria y muy grave. Ya se oyen comentarios de comisiones y cosas así. Y esos representantes del Ministerio Público ahora no responden a intereses políticos. Recordemos las históricas palabras del presidente Abinader cuando la juramentó a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, y a la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, que le dijo de aquí en adelante, por encima de ustedes están la Constitución y las leyes, nada más. Bueno, pues están haciendo el trabajo, o se están preparando para hacer el trabajo. Han conformado un equipo que refleja indudablemente la voluntad. De manera que lo mejor que hacen los actuales funcionarios es andar pianitos y cuidarse mucho de todo lo que hacen. Y los otros están en salmuera. Edith Febles. Hola. Tú denunciaste sí, el concurso amañado para cambiar los fiscales y poner Jean Alain Rodríguez su gente en puestos claves. Y dijiste de antemano a dónde iba cada uno y así salió. Sí, Uchi, era el concurso que precisamente hacía mención en esa entrevista con ustedes, que es de hace 5 meses, la entrevista de la magistrada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Era el concurso del año 2018. Yo creo que fue la primera clarinada, el primer momento en que el país tuvo constancia de que algo no andaba bien en el Ministerio Público. Yo siempre he dicho, y es una cosa que valoro y quiero reiterarlo en este día, porque sé que muchos de esos fiscales siguen en sus cargos y están en el Ministerio Público. Siempre he dicho que en un proceso real, legal y limpio de concurso, probablemente muchos de esos fiscales hubiesen salido escogidos. Pero lo que pasa es que mediante la forma en la que se realizó aquel concurso con cartas marcadas, se buscaba un sentido, digamos, de obediencia. Y yo creo que eso de alguna manera lastima y lesiona la independencia. Es decir, lo que usted se puede ganar por sus méritos, que usted se lo gane por un dedo, por una señal, por una indicación de un funcionario superior. Eso daña indudablemente las relaciones. Es decir, el concurso debe ser limpio, debe estar claro. Fíjese como dice Jenny Berenice Reynoso, lo que se ha cometido aquí es un fraude a la ley.
Entonces quiero decir que probablemente muchos de esos fiscales que siguen trabajando en un concurso totalmente limpio hubiesen resultado seleccionados. Yo creo que deben ser juzgados por el trabajo que realicen. No obstante, de alguna manera, todo el proceso interno, el cuerpo del Ministerio Público, llegó a un alto nivel de contaminación de sus relaciones y de sus operaciones. Lo que ha pasado en el día de ayer, la comunicación que ha dado la Procuraduría General de la República, es un acto trascendente. Es vital para la República Dominicana. Nosotros tenemos impunidad por mucho tiempo. Los crímenes contra los bienes públicos no son perseguidos de forma suficiente, no son juzgados, y los pocos que han sido juzgados terminan incluso con un acuerdo. Recordemos aquel informe de participación ciudadana que pueden buscar, que de alguna manera nos lleva un poquito más a la historia, que se titulaba 20 años de impunidad. Pero de ahí en adelante piensen ustedes en los casos más simbólicos donde cualquier situación de corrupción termina en mandos medios. República Dominicana es un país que no llega a juzgar a los que de alguna manera promueven, se benefician y son parte de un proceso de corrupción que a todo el mundo le consta. Cuando se le pregunta a la gente sobre los actos de corrupción, República Dominicana figura internacionalmente como uno de los países más proclives a este tipo de prácticas. De modo que lo que ha ocurrido en el día de ayer, cuando se anuncia que de 6 pasan a ser 25 fiscales en el PETCA, en persecución de la corrupción administrativa de la Procuraduría General de la República, es relevante. Como dice Uchilora, es una señal de la voluntad que en este momento existe. Yo debo decir que cuando sería el año 2002, cuando escuché a un compañero periodista por primera vez decir lo que significaba el PETCA, que en ese momento era un departamento, no una dirección. Dijo que ese departamento estaba en la Procuraduría General Vieja, en el viejo edificio, debajo de una escalera. Y recuerdo en algún momento haber entrevistado anteriores titulares de ese departamento cuando lo era, que llegó a faltarle papel para imprimir las decisiones que adoptaba. Es decir, la persecución de la corrupción en República Dominicana se daba en una situación de absoluta miseria. No se disponían de recursos, no se disponían de bienes, y eso ha sido prácticamente hasta ahora. La decisión del día de ayer incluye gestos muy simbólicos también que expresan un cambio fundamental. La Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, pasa de estar en el viejo edificio de la Procuraduría, que todo el mundo sabe dónde queda, ahí en el Centro de los Héroes, a situarse en el edificio principal de la Procuraduría General de la República, que también aloja la Suprema, en el 4º piso, es decir, en el mismo piso donde está la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Están a 2 pasos del despacho de la magistrada Miriam Germán Brito. Entonces eso es un mensaje claro. Ustedes vienen aquí y van a trabajar. Se han escogido 25 fiscales, tengo entendido que de todo el país, que van a trabajar en ese departamento, que es un departamento especializado que lo dirige Wilson Camacho. Las funciones de este departamento o de esta dirección quedan claras en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la Ley 133-11. Cuando se ocurrió lo del concurso de fiscales en el año 2018, yo recuerdo haber conversado con un juez. Conversé con ese juez, obviamente guardando su identidad y sin que se notara, y me decía, la gente de República Dominicana quizás, y los funcionarios judiciales y el mismo Ministerio Público, la población no es consciente de lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es la política criminal del Estado Dominicano. Es decir, a quién beneficia, cómo se llevan los programas, cómo se vigila la corrupción, cómo se postula en los tribunales. Todo eso, los procesos de litigación, las normas, los cambios, estaban muy en juego en ese proceso. A Jenny Berenice Reynoso la han designado Directora General de Persecución. Este es un departamento que según la Ley Orgánica del Ministerio Público es un departamento sustantivo y operativo, es decir, sus funciones son sustantivas y operativas. Tiene que ver absolutamente con la operación del Ministerio Público a nivel nacional, gerenciar la persecución penal, por ejemplo, definir las políticas de persecución penal,
El sistema de protección a víctimas, testigos, se define ahí que en este país es un fallo. O sea, la gente no puede ir a los tribunales a dar constancia de una acción porque luego son perseguidos. ¿Quién funge como testigos? Como muchas veces dicen las víctimas, dicen cuando se apagan las cámaras nosotros nos quedamos solos y pagan las consecuencias. Entonces esa es una tarea pendiente en el país. La formulación y planificación estratégica y operativa del Ministerio Público, el proponer estructuras. Yo creo, y Uchi mencionaba el caso de Perú, anoche me puse a revisar a la luz de esto los logros que tiene Perú en materia, en departamentos muy parecidos. Incluso hay una rueda de prensa donde usted ve todo aquel equipo de fiscales que se ha encargado, entre otras cosas, del expediente de Odebrecht. Cuando Alicia Ortega viajó a Brasil para el caso de Odebrecht, se encontró al equipo de fiscales de Perú y había que ver el espíritu que tenía esa gente, dieron declaraciones, aquí están, o sea, del modo en que estaban trabajando los fiscales peruanos. En Perú se formó una fiscalía especializada anticorrupción, pero además reprodujo fiscalías en distintos lugares del país, llegando a tener 42 fiscalías en total. Son 117 despachos provinciales que tiene, con 14 distritos. Hay 20 fiscalías superiores. Y lo que ha logrado Perú, por ejemplo, el año pasado, son 1.581 sentencias condenatorias. Pero hay una cosa muy importante en esto, además del lavado, peculado y todos los delitos de alta criminalidad, sobre todo aquellos que tienen que ver con la corrupción, contra los bienes públicos, que es decir, contra el sudor de los contribuyentes. En Perú se propusieron y lograron recuperar parte del dinero robado. En República Dominicana hay muchas señales de que se cometen actos de corrupción, pero no siempre quedan debidamente sustentados. Los expedientes adolecen. De hecho, la misma magistrada Miriam Germán criticó la forma en que aquí se configuró el expediente Odebrecht. Nosotros esperamos que a partir de este momento sea realmente la manifestación de un compromiso, porque eso tiene que ver con la salud democrática del país, porque eso tiene que ver con el respeto al trabajo de los ciudadanos de este país, que compran y pagan impuestos donde la corrupción no ha tenido consecuencias. Yo creo que esa ha sido una de las metas, y cuando vemos todas las encuestas y cuando vemos lo que originó, por ejemplo, movimientos tan significativos como la Marcha Verde, o cuando vemos a los jóvenes que estaban frente a la Junta Central Electoral, ¿qué es lo que reclamaban básicamente? Ya el cese de la impunidad. Uno espera que en buena justicia se aplique lo que se tenga que aplicar, que la persecución sea conforme a la ley. No es una persecución ciega, ni política, ni que esté influida digamos que por factores exógenos y ajenos a lo que dice la ley, que sea conforme a la ley y a la Constitución de la República, pero que se recuperen los bienes robados, que se mande un mensaje claro, porque si un problema tiene la impunidad, es que es como el agua para el berro, que usted pone una matica de berro, como tiene agua, eso se reproduce, y usted cuando viene a ver tiene todo aquello sembrado. Bueno, pues lo mismo pasa con la corrupción. Si no pasa nada, si robar no es un delito, si usted puede decirle al vecino, no sea pendejo, si tú vas a la administración pública, coge, porque desempeñate, eso es lo que te toca, ese es un mensaje profundamente lesivo a los intereses nacionales. Como decía Uchi, no solo es perseguir la corrupción que se haya producido hasta este momento y que hay expedientes que deben ser debidamente investigados y determinar los niveles de corrupción y lo que ha pasado aquí. Es también un mensaje para los actuales funcionarios. Yo deseo mucha suerte, un sentido profundo de justicia, una capacidad para que escuchen, para que vean, para que sientan lo que vive este país, que es un país con un grado de miseria inaceptable, que tiene riquezas que luego se van por las cañerías de la corrupción. Así no es posible. No es posible que cuando nosotros contabilicemos todos los hechos grandes de corrupción, estemos en desventaja en América Latina. Fuimos de los primeros, el primer país, uno de los que más alto grado de corrupción tuvo con el caso de Odebrecht. Sin embargo, los que menos sentencias tiene y los que menos responsabilidades se determinó. Esto es muy esperanzador y hoy es parte de nuestro programa. Creo que hay que verlo en diferentes perspectivas.
Y por eso, Uchi, hemos invitado a dos personas que nos pueden ayudar a comprender la trascendencia de estas decisiones anunciadas en el día de ayer. Sí, bueno, rápidamente, un par de cositas más. Y es que el doctor Leonel Fernández dijo que sería bueno escuchar las sugerencias que le hace el PLD al magistrado Román Jaques para presidir la Junta Central Electoral, que expliquen por qué. Bueno, ayer hablamos bastante de ese tema y otra más es que el nuevo director del Indotel, Nelson Arroyo, reveló que esa entidad tenía a más de 100 personas cobrando sueldos de lujo que no iban, que nadie las conoce. Sus caras no las conocen, pero están en la nómina, o estaban, lo sacaron. Millones y millones de pesos regalados a personas por ser miembros del partido que estaba gobernando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a conversar con Juan Miguel Pérez, sociólogo, para que nos ayude a entender el cambio que implica lo que pasó ayer con estos nuevos 40 fiscales anticorrupción bajo las órdenes, 25 bajo las órdenes de Wilson Camacho y 15 bajo las órdenes de Jenny Berenice Reynoso. Regresamos.